capítulo del libro de musicología de Jack Shelley se nos presentan distintos tipos de música religiosa que sonaban en el siglo XVI a lo largo de varias partes de Europa. En el primer apartado del capítulo se nos presentan las distintas composiciones musicales que se encontraban al margen de la Reforma protestante de la época. Principalmente en Francia, las iglesias presentaban misas breves y silábicas, y el motete, una composición musical que se usaba para acompañar a los rezos, comenzó a sufrir algunos cambios que hicieron que se asemejara a una canción más parecida a la que estamos acostumbrados a ver en la actualidad. Además de esto, en algunas otras zonas se comenzaron a realizar algunas composiciones menos rígidas en el aspecto dogmático y comenzaron a incorporar una lírica con doble sentido. O por otra parte, muchas veces los salmos eran leídos en latín clásico, pero comenzó a utilizarse un lenguaje vulgar para transmitirlos durante la misa. No obstante, lo que sigue siendo más importante es esta transformación del motete de algo, en lugar de ser de más de acompañamiento, a ser algo mucho más musical, y que tenga un sentido mucho más musical, más allá del de solamente representar algo en una situación ritual de una religión en particular. Por otro lado, también se nos menciona que la música profana tenía algunos aspectos que parecían ser mucho más interesantes que la música religiosa de la época. Surgió el chanson en Francia, que se alejaba bastante de lo que se trataba en las misas y hablaba más sobre amor o emociones, o trataba de dar una crítica social en lugar de centrarse en situaciones teológicas. En Italia, por otra parte, surgió el madrigal, o en España comenzaron a aparecer romances o villancicos. Pero claro, al ser composiciones profanas, todos podemos asumir que obviamente todas estas nuevas composiciones poseen la misma intención, que es la de alejarse de los rituales religiosos y presentarnos otro tipo de cuestiones. Las diferencias que pueden haber entre este tipo de composiciones son el lugar en el que surgieron, el lenguaje con el que están escritos y sobre todo que hay algunas variaciones en la métrica a la hora de componer la letra de estas canciones. Y por lo mencionado en el texto, también podemos darnos cuenta de que esta música profana tuvo una mayor importancia o un mayor auge que la música religiosa de la época. No obstante, se menciona que dentro de todos estos lugares, Inglaterra fue el único lugar donde no destacó tanto sobre la música religiosa que ya había. Pues aunque apareció el llamado madrigal inglés, se puede decir que este no tuvo la misma pulcritud o la misma brillantez que la música religiosa de Inglaterra sí tenía. Hola, voy a hablar yo del capítulo número 2 de la Reforma, que vendría siendo de Edith Weber. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué es la Reforma? La Reforma se empezó como un movimiento, pues, en la música, ¿sí? Allá por los años de la burguesía, más o menos, poquito menos, cuando ya, pues, existía esta idea como ideologías, sí, tal vez como más alemanas, ¿no? Algo típico. Bueno, ¿en qué consistía básicamente? Pues esto es que básicamente los burgueses como tal tenían como sí, cierta libertad en cuanto a la música, ¿sí? Y eso pues como que a grandes rasgos fue la reforma. Esto se divide en pues varios tipos de reformas, ¿no? Que vendría siendo la alemana, pues sí, la historia de la música alemana como tal, una disculpa. Las reformas francesas, suizas y pues otro tipo, pues, ¿no? Como lo que fueron extensiones como tal. Entonces, principalmente, ¿no? Con la alemana, pues fue como que algo brusco, sí, o sea, fue como pues esta idea de la reforma como tal no fue algo implementado porque sí, o sea, fue algo que fue, ¿cómo decirlo? Más bien dicho, no que no fuera implementado porque sí, sino que fue algo implementado de golpe, ¿sí? Entonces, lo principal, ¿no? Que pues esto fue un punto culmine
o bueno, su punto culminante fue en 1517, ¿sí? Donde pues ahí se puede ver que con Martín Lutero, ¿no? Que fue donde empezó como que todo este tipo de cosas, ¿no? Con su tesis más que nada. En pocas palabras, la reforma sí fue como que sobreposicionamiento de la burguesía sobre la música. ¿Qué quería decir esto? Pues que las personas ricas, poderosas, políticos y demás personas que tenga algún contacto donde haya mucho dinero, pues tenía el control sobre la música, ¿sí? Esto, pues, ¿qué quería decir? Que melodías, notas musicales, alguna forma de expresión musical como tal fue completamente controlada por burgueses, riquillos, nobles, cualquier pillín o truán que se pudiera dar esos lujos, ¿no? Bueno, pues sí, la reforma francesa, digo alemana, disculpa, tomó en gran parte la música, ¿sí? Pero junto con ello también pues tomó la literatura, ¿no? Que aquí es en donde se crea esa imagen, bueno, yo lo entendí de esa forma, donde se crea esta imagen de, donde se crea esta imagen de el hombre culto, el ser humano culto, es quien tenga literatura y música en su vida. Obviamente, pues, ¿quiénes eran los únicos que tenían eso? Los nobles y riquillos. Entonces, como que se iba viendo ese desbalance a lo largo de la historia, ¿sí? Como que muchas referencias, por ejemplo, aquí se puede ver que hay referencias desde Lutero, ¿sí? También pues algunas que otras referencias bíblicas o históricas, por así decirlo, sí, más de la iglesia, pues, sí, más eclesiásticas, donde pues obviamente gente burguesa también era gente que se conectaba con la iglesia y por ende pues tenían el control sobre la mayoría de las músicas, ¿sí? Pues sí, en grandes rasgos esto fue lo que fue como la reforma, ¿sí? O sea, un cambio abrupto, fue como una tipo apropiación de música y literatura, donde pues volvemos a lo mismo, ¿no? Gente que se podía dar el lujo, era gente que podía leer y escuchar música o generar música. Entonces sí eran como que este tipo de cosas muy, muy raras. Luego, nos pasamos ahora sí con la Reforma Francesa y Suiza, ¿no? Donde pues aquí fue como que menos de golpe, menos abrupta, menos polifacética, ¿no? Que pasó de un día ser música de todo el mundo, literatura para todo el mundo, bueno, tampoco era como para todo el mundo, ¿verdad? Era pues, para quien pueda, ¿no? Antes nada más era como para la iglesia. Entonces cuando llegó esta reforma alemana, ahora cualquiera que estuviera ligado a la iglesia y aparte tuviera poder, tuviera dinero, fuera alguien importante, pues tenía también estas puertas abiertas. Con la historia francesa, más que nada, pues, ¿cómo decirlo? Como que se inspiró en lo alemán, ¿sí? Pero pues acá la diferencia era como que... La diferencia acá en Francia es que cuando pasó esto, pues ya como que se tenía esta sobreidea de que pues ya nomás riquillos, gente de la iglesia y gente poderosa, pues somos los únicos que tenemos derecho a esto. Bueno, total, ya se dio todo esto y pues obviamente que también hubo cambios en la literatura y la música. Hubo protestas, obviamente, donde quisieras, no hubo protestas sobre no prohibirle a cualquiera o no prohibirle al pueblo como tal, no nomás la literatura, la música, ¿no? Porque pues todo el mundo quería tocar música o quería escuchar música y pues con este tipo de reformas o este tipo de ideas como que se cerraba, ¿sí? Entonces pues sí, hubo muchas protestas, mucha reforma que decía como que no queremos que pase, pero pues como es la historia y todo el mundo sabe, pues no se cumplió, ¿verdad? Entonces, pues sí, en pocas palabras, estas dos reformas como que fueron, no sé si decirlo como momentos abruptos, como tal, o sea, porque ya existía todo esto antes, o sea, muchísimo antes, pero pues acá el problema fue que, por ejemplo, con los antiguos romanos, se entendía que no todos podían leer, no todos tenían el derecho a leer, no todos podían tocar música, ¿sí? Pero no se le negaba al pueblo que escucharas, no se le negaba al pueblo que vieras, no se le negaba nada. Acá sí, acá pues ejemplo muy básico, muy normal,
este, las fiestas francesas, sí, históricamente hablando, las fiestas francesas eran puros políticos, puros riquillos, pura gente que pues tenía con que solventar todo eso y pues así, ¿no? Entonces la gente del pueblo tenía que escuchar, ¿cómo decirlo? Pongámosle el nombre de música bastarda, ¿no? O sea, música que no era de nosotros. O bueno, que no era para nosotros. Sí, o sea, música más como clandestina, sí, algo en ese estilo. Bueno, después ya llega la reforma de Inglaterra, que pues aquí fue como que pues más de lo mismo, ¿no? Supremacía. Acá la diferencia es que no fue tan burgués, tan bíblicamente, tan eclesiásticamente, ¿sí? Acá fue más que nada porque el caprichoso rey Enrique séptimo, sí, como que, pues el muy señor quería traducir la Biblia, sí, algo que pues por obvias razones no se podía hacer y pues que pues como que no querían, este, y él va creando estas reformas enfocadas más que nada como que en la literatura y pues en base a todo esto como que fue solventando sus ideas, sus pensamientos raros, maníacos. Pues ya sabemos cómo fue Enrique séptimo. Todos los Enriques de allá son personajes históricos muy, muy cuestionables. Sí, bueno, pues sí, igual, ¿no? Esta reforma pues se dividió pues como que en los antecedentes históricos de la música y la literatura. La diferencia aquí es que fue como que, ¿cómo decirlo? No tan abrupta, tan grosera, tan fea, tan hipócrita. Acá lo que se hizo fue como que en lugar de cerrar todas las puertas al mundo, vamos a dejar entreabiertas y te vamos a estar echando una que otra cosita, ¿no? Las obras, lo que nosotros no queremos porque nos atacan, nos sentimos atacados y cosas así. Eso es en cuanto a la literatura. Ya con la música, pues también pasa algo parecido, ¿no? Que también como que se crea esta música para el pueblo. O sea, música para nobles, música para ricos, para padres, para la iglesia, música bien, por así decirlo, establecido acá arriba. Y de repente, pues acá estamos, acá, ¿no? Música pues, para la gente, para el pueblo, ¿no? Como lo quien dice, pues las cumbias rebajadas de hace muchos siglos atrás. Sí, y dentro de todo esto, pues estas reformas pues fueron más como servicios, sí, servicios que pues obviamente no tenían ningún servicio para nadie, eran cerrar la mente del pueblo, dominarlos, juzgarlos, hacerlos mensos. Por ejemplo, en este caso pues de la reforma de Inglaterra, pues está mencionado aquí en el texto A History of the Angelical Luther, algo así, ¿ok? Pues son como que este tipo de cosas que son pruebas de que el gobierno, los reyes, los eclesiásticos, los dioses de aquel entonces, cerraban las puertas, ¿sí? ¿Qué nos deja esto como reflexión? Pues que hubo momentos crudos en la historia donde al pueblo se le dejó ni con el pensamiento, porque pues ni eso tenían ellos, era raro, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, todo esto de las reformas, como resumido, ¿sí? Eran la misma ideología, ¿sí? Pongámoslo así, que esta es la ideología, ¿no? La ideología de cerrar todo, nada más para los burgueses, ricos, nobles, pobres, cualquier persona que se pudiera dar el lujo, excepto los pobres, obviamente. Ahí lo mencioné, pero sí, error. Burgueses, ricos, nobles, gente religiosa, gente que aportaba a la iglesia, gente que se ganaba un lugar en el cielo. Tenían más derecho que otros, meramente por poder, meramente por capricho y meramente por ser alguien en una sociedad, ¿sí? Entonces, las reformas como tal llegamos, ¿sí? O sea, los derechos, el gusto de poder escuchar música, el gusto por leer, el derecho a poder cantar, bailar, hacer lo que quieras, todo ello se lo quedaron los burgueses, ¿sí? Obviamente, te prohibían como que escuchar música de la iglesia, música para ricos, música de fiestas de ricos, nobles, cualquiera, ¿sí?
Y el pueblo pues tuvo que ideárselas como tal, sí, pues palpamos con los alemanes, ellos fueron de golpe lo que pasó. Los franceses fue algo como más, no tan así de golpe, pero pues sí fue la ideología de que ya estaba, ya pasó, y ahora casi, y así. Entonces pues sí, así la reforma.